Doctor Villestein, el problema con el Tribunal Constitucional no es nuevo, pero ahora es intenso. Bueno, es el llamado choque de trenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Porque el Tribunal Constitucional, en lo personal, considero que está formado por cuadros muy valiosos, todos son gente brillante, inteligente y todo, pero probablemente están siendo ganados por el afán, pues, de discernir justicia constitucional y se están metiendo donde no les concierne meterse, pues, ¿no? Inclusive no supera la prueba de la importancia. El caso este último de la señora Canchaya no solamente ya carece de objeto por sustracción de la materia, porque en principio ya está cumplida la condena, sino porque la materia misma no es amparable desde la perspectiva de la acción de habeas corpus, porque nunca estuvo en juego la libertad. Ella ha sido condenada a multa y otras cosas. Eso en lo que concierne al fondo. Además no lo digo yo, lo dice el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urriola Jani. De modo que este es un tema que no debió plantearlo el Tribunal Constitucional. Por otro lado, lo que ha hecho el Poder Judicial es lo correcto. Ha estimado, ha interpretado, como le corresponde interpretar a la justicia ordinaria, el tema y los plazos y el quantum de la prescripción. Eso le concierne a la justicia ordinaria. Pero ustedes en su comunicado no dejan pues títere con cabeza, porque le dicen al Tribunal Constitucional no solo que se mete donde no debe, sino que además lo hace mal, que no saben nada de derecho penal, que no conocen absolutamente nada sobre la prescripción, sobre el tema de la prescripción, y que se paran metiendo permanentemente donde no lo llaman. Bueno, y en lo que a mí concierne, yo sí creo que hay ocasiones en las que el Tribunal Constitucional válidamente podría intervenir en determinadas sentencias cuando hay de por medio violación de derechos constitucionales. Por ejemplo, una violación flagrante sería el relacionado con el principio de legalidad. Eso me parece perfecto, pero no en un asunto como el que ha sido objeto de este fallo y de este comunicado, que en su continente un poquito grande, sí, ¿no? Sí. ¿No es cierto? ¿Ustedes están de desacuerdo con el tamaño? Yo estoy de acuerdo con el contenido, pero el continente pudo ser un poquito más chico por un tema además práctico claro, es bastante amplio. Muy grandazo, además poco ahorrativo, ¿no? Bueno, pero usted sí firma todo el contenido. Todos estamos de acuerdo con lo que hemos dicho ahí. Estamos respaldando plenamente lo que todos los jueces de la Corte Suprema que asistieron a la reunión del jueves pasado, estamos de acuerdo con este comunicado. Nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional se ha excedido en esta oportunidad. No era necesario que nos dijera cómo tenemos que hacer, pero además con una cuestión que es bien interesante. Él nos dice lo siguiente, señores: el 3 de enero del 2007 esta persona mandó el oficio pidiendo la contratación de una persona, pero después hubo 44 días, ¿no?, de vacatio legis, por decirlo de alguna manera, donde fue interrumpido el plazo. Así que ustedes cuenten esos 44, solo los 44, y van a encontrar que ha prescrito. Eso es lo que nos está diciendo en el fondo así, pero como yo no puedo discernir justicia ordinaria, disciernanla ustedes. O sea, nos está diciendo en buena cuenta: prescriban ustedes. Yo no quiero prescribir, prescriban ustedes. Cambiando una tendencia que ocurrió en otro momento, porque en otro momento, por ejemplo, se sustrajo de la justicia ordinaria a un procesado, que yo era en ese momento presidente de la Corte Suprema, y a un procesado simplemente lo sustrajeron de la justicia ordinaria y dijeron: señor, este señor queda libre, lo que dio lugar a que yo en su momento protestara. Doctor, ¿siente usted que efectivamente el Tribunal Constitucional no debiera existir? No, ¿cómo no? Usted ha dicho, debería ser una sala permanente en la Corte Suprema. Por eso, no distorsionar. Yo creo que por un tema de unidad de sistema de justicia, porque no nos olvidemos que la justicia constitucional está en la cúspide del sistema, ¿no?, de justicia en el Perú, esté a cargo de la Corte Suprema, con todos sus asesores. ¿Tienen jueces constitucionales o no? No, los jueces de la Corte Suprema podemos perfectamente discernir justicia constitucional, pero además nosotros hacemos control difuso. Nosotros como jueces ordinarios, claro, hacemos control difuso, mientras que el Tribunal Constitucional hace control concentrado, ¿no es cierto? De modo que eso está previsto en la Constitución, y ahora incluso hay algunos constitucionalistas que quieren quitarnos a nosotros la justicia, el control de la justicia, el control difuso de la Constitución, cosa que desde luego con la que no estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que es importantísimo el Tribunal Constitucional, pero que esté integrado
no exclusivamente, pero sí principalmente o en todo caso con presencia importante de jueces de la Corte Suprema en actividad. Doctor, ¿usted está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso del Frontón que libera a Alan García de responsabilidades? No libera personas, está diciendo una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo porque termina dándome la razón. ¿En qué sentido? En el tema de Barrios Altos. ¿Por qué? Porque lo que dice el Tribunal Constitucional, hasta donde he podido indagar sobre la materia, es que no se puede aplicar lesa humanidad cuando en el Perú no existe el tipo penal de lesa humanidad, y si se quisiera aplicar el contenido en el artículo 5 del Estatuto de Roma del 98, vigente en el Perú desde el 2003, tendría que ser para adelante, porque lo dice el mismo Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma habla de que rige esto de aquí para adelante. Pero da la sensación de que usted golpea al Tribunal Constitucional cuando falla en sentido contrario a usted, pero lo alaba cuando falla y le da la razón a usted. Es que yo no he dicho, yo no he descalificado al Tribunal Constitucional, discrepamos en este punto, pero eso no quiere decir de ninguna manera que estemos en contra de la justicia constitucional. Es como ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo he respetado en el peor momento de mi vida como juez, fui fustigado por ellos, por los señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Sin embargo, me preguntaron en ese peor momento y dije, no, yo creo en la justicia interamericana, en el sistema interamericano, en las cortes internacionales, pero en el caso concreto, ¿no es cierto?, por el que se pronunciaron, estoy y estaré totalmente en desacuerdo. Pero hace un momento usted dijo que la Corte se mete y quiere meterse a cada rato en el Poder Judicial peruano. Es que se mete, pues, por ejemplo, en el caso de Barrios Altos se metió donde nadie lo ha llamado. ¿Usted diría que el Perú debía retirarse de la Corte Interamericana? Eso es un tema, en principio no. No, ¿Usted? Pero puede haber otra cosa. Por ejemplo, yo he planteado crear un Consejo Interamericano de la Magistratura. ¿Por qué? Porque estos señores de la Corte Interamericana se la llevan fácil. A nosotros nos controla el Consejo Nacional de Magistratura, nos controla el Congreso de la República vía acciones constitucionales, el Congreso, y a estos señores no los controla nadie. Y estos señores tendrían que responder frente a fallos que pudieran ser prevaricadores. Cuando, por ejemplo, se ordena que el Estado peruano haga algo y el Estado peruano cumple con hacer y ellos insisten prevaricadoramente en otro tema. Entonces debe haber un Consejo Interamericano de la Magistratura, ¿no es cierto? Después se puede también revisar alternativas a la Corte Interamericana. En lo que siempre voy a estar de acuerdo es que hay una Corte Internacional a la que se pueda recurrir por violación de derechos humanos o por inconducta del Estado involucrado, pero o es interamericana, o es sudamericana, o es americana. Es un tema que se puede conversar y yo sí creo que en su momento se va a tener que debatir. Doctor Villestein, el expresidente Alan García le ha dicho al presidente Humala, usted se olvida que usted se liberó del caso Madre Mía por un habeas corpus. Bueno, pero hasta donde yo recuerdo, en ese caso, digamos que el Poder Judicial resolvió el asunto, no solo en habeas corpus, sino en la misma materia del caso Madre Mía, a favor del presidente Humala, por no existir en ese momento, digamos, pruebas contundentes. Pero acá hay un hecho que debe saber, y lo saben los caviares perfectamente, que es, tratándose de delitos de esa naturaleza, yo no quiero decir de lesa humanidad, aunque ellos lo dicen permanentemente, no cabe archivo. Entonces eso es un asunto que no está archivado porque ellos mismos dijeron que no debe archivarse. O sea, este es un asunto que si mañana más tarde se encontrara algo, se le sienta en el banquillo del acusado, porque no cabe archivo, no cabe sobreseimiento, no cabe cosa jugada, no cabe nada. O sea, el expresidente Alan García está equivocado, pero el presidente Humala no está libre. No, el presidente ha dicho un hecho que es verdad. Un amparo lo favoreció, pero lo favoreció por las razones que se expresaron en la sentencia correspondiente, pero eso no significa que quedó ya archivado y liberado para siempre. No, en lo que a mí concierne debería ser así. Debería quedar archivado. En lo que a mí concierne, conforme mi criterio histórico sobre esta materia, sí, pero
los mismos ministros de Justicia del régimen de señor Ollantumala, la misma ministra de Justicia de entonces, que es la señora Rivas, el mismo señor Jiménez, es decir, todo su grupo de ministros son del temperamento de que estos asuntos no son archivables, no son cosas resueltas, no es cosa resuelta. En consecuencia, termina el régimen, una vez que ellos se queden sin empleo, lo van a sentar en el banquillo probablemente. Doctor Villestein, como sentaron a Fujimori en su momento, pues porque el estilo cognitivo es el mismo. Trabajaron con Fujimori y después lo sentaron en el banquillo. Ahora están trabajando con el señor Humala, lo van a sentar en el banquillo en esa lógica, ¿no? ¿Ese sería su deseo? No, yo no tengo ese deseo de ninguna manera. Yo tengo el mayor respeto por el presidente de la República, porque por lo demás es presidente de todos los peruanos, ¿no? Pero yo sé lo que le viene porque conozco a sus ministros. ¿Cree que lo van a traicionar? Pero si le estoy diciendo, es la misma gente que trabajó con Fujimori, después trabajó con Paniagua, después trabajó con Toledo, ¿no es cierto? Y en este momento, ¿no es cierto? ¿Están persiguiendo a Fujimori y a Toledo? Bueno, yo cuento lo que está ocurriendo. Entonces ahora hay un tema pendiente, que es el que me han preguntado ustedes, porque para mí ya está resuelto, pero hay un tema ahí, y si se verificara que en su oportunidad, eso no cabe de archivo por la naturaleza del delito. Doctor Villestein, salvo por una absolución, ¿no? No me contestó, y por efectos de la misma entrevista, si es que usted estaba de acuerdo con un arresto domiciliario para Alberto Fujimori. Bueno, en principio, la ley vigente no contempla ese tema. Eso lo sabemos, pero le he preguntado su opinión. Mi opinión es que eso lo tiene que resolver el Poder Legislativo, pues. Le pidió su opinión, no la del Poder Legislativo. No, yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? ¿Usted cree que debe cumplir su condena en el penal? Yo no estoy hablando concretamente del señor por el que me pregunta, el señor Fujimori. Yo creo que todos los presos tienen que, condenados a pena privativa de libertad, tienen que cumplir la sentencia en la forma establecida por la sentencia y la ley. Eso como norma. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Brus? Exactamente el de... Que se refiere a la posibilidad de reconocer Bueno, ahí voy a responder, voy a decir algo que no lo van a tomar a broma. Él dice que está de acuerdo con el matrimonio. No. Él ha dicho que no establece ningún vínculo con el matrimonio. Esto se trata simplemente del reconocimiento. Mire, yo en principio de la unión de yo soy un hombre open mind. Yo creo que no puede haber ningún tipo de discriminación, de persecución, y estoy absolutamente de acuerdo con la actitud del señor Brus. Pero si me preguntan, por ejemplo, el matrimonio, yo diría en general que estoy en desacuerdo con cualquier matrimonio. Los únicos que están de acuerdo con los matrimonios son los novios, ¿no es cierto? Ni con el lomo ni con el hetero. Y tengo 40 años casado, así que sé por qué lo digo. Doctor Javier Villestein, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá volvamos a tenerlo pronto por aquí. Ya, muchas gracias. Muy amable. Ha sido el doctor Javier Villestein. Vámonos a una pausa y regresamos. ¿Cuánto tiempo he soñado en construirte esta casa? Te imaginaba mirando el jardín por la ventana.